Hola, para obtener resultados diferentes hay que hacer algo diferente. Qué gusto tener su compañía para el estudio de hoy. Que el Rey del Universo, el Creador, tomara forma de siervo fue hacer lo impensable. El resultado fue, como dice el título de la lección para esta semana, lograr lo impensable. Alcanzar lo inalcanzable, al mundo sumido y perdido en el pecado. Lo interesante es que esto fue profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Veamos pues las ideas principales de la lección para esta semana. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 53:5 y dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Iniciamos nuestro estudio considerando la verdad probatoria de Isaías. A lo largo de su libro, el profeta Isaías nos lleva paso a paso a conocer y confiar en el siervo Mesías, quien en el camino de recuperar lo perdido sufre abuso físico. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice en Isaías 56. Este siervo, el enviado, el Rey de Reyes, el libertador, es maltratado por el pueblo. Pero aún teniendo todo el poder del universo a su disposición, decide no salvarse a sí mismo, cosa que sus acusadores y victimarios no reconocen, y al contrario, burlándose de él, dicen: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero es que ya se había anticipado que su misión no era de imponerse y establecerse como rey, sino de salvar a los perdidos, como lo presenta el poema del siervo sufriente, que puede leer en Isaías 52:13 a 53:12. Cada frase de este poema está repleta de significado que revela la esencia de su misión de salvación de los perdidos por causa del pecado. Este poema va hasta las profundidades de la tragedia que luego es transformada en exaltación. En el versículo 13 del capítulo 52, inicia el poema hablando de la prosperidad, engrandecimiento y exaltación del siervo. En el versículo 14, los versículos 2 y 3 del capítulo 53 nos presenta su descenso hasta su aflicción y rechazo. De los versículos 4 al 6 se muestra que sufre por cargar con nuestros pecados. Del versículo 7 hasta el 9 continúa el descenso hasta la tumba, para luego, en los versículos 10 al 12, ascender hasta la excelsa recompensa prevista al inicio del poema. Es, de alguna manera, lo mismo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 5 al 11, que Jesús, que es Dios, descendió humillándose al hacerse hombre, como hombre, siervo, y como siervo hasta la muerte y la peor muerte, la más baja, muerte en una cruz, por lo que Dios lo exalta sobremanera. En el versículo 1 del capítulo 53, el poema plantea dos preguntas. Una de ellas dice: ¿quién ha creído? Resulta difícil creer en el siervo si uno se queda solamente con lo que dijo Moisés en Deuteronomio 21:23, sin considerar lo demás que enseña la Biblia. Porque maldito por Dios es el colgado. El siervo de este poema fue desfigurado en su apariencia. Fue desfigurado por la flagelación, la corona de espinas, la crucifixión, pero más que por el sufrimiento físico, por la carga de nuestros pecados, por la carga de todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos, el inocente cargando con la culpa suya y mía. Al juntar las dos preguntas de Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?, encontramos que enfatizan el desafío de creer lo increíble, lo impensable, mientras implican una apelación. El paralelismo entre las dos preguntas implica que el brazo de Jehová, es decir, el poder de salvación del Señor, se revela a quienes creen el relato. Nos damos cuenta entonces que los inalcanzables somos nosotros. El sufrimiento de este siervo no es a causa de sus propios pecados. Sufre porque, sometido a la voluntad de su Padre y entregado a cumplir el plan hecho desde antes de la fundación del mundo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como nos dice Isaías 53:6. A causa del amor de Dios, el Mesías estuvo dispuesto a sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Y lo inalcanzable somos nosotros.
Como dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y qué enorme precio ha sido el pagado por nosotros. Contemplemos la cruz y la víctima levantada sobre ella. Fijémonos en las manos taladradas cruelmente. Observemos sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de nuestra redención. El siervo de Isaías 52:13 a 53:12 hizo esto como una ofrenda de restitución transformadora. En Isaías 53:10, en la segunda parte, dice: Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ofrenda expiatoria podría expiar los agravios intencionales contra otros. Para que esto fuera así, había que hacer restitución a la persona agraviada agregando una multa antes de ofrecer el sacrificio. Recién entonces se recibiría el perdón. En el caso que estamos considerando, quien recibe la reparación es Dios. Luego de la reparación debe haber un sacrificio, y es el siervo quien es ofrecido como ofrenda expiatoria en lugar del carnero. El siervo es llevado como oveja al matadero en favor de los que se han extraviado. Aunque el siervo es cortado de la tierra de los vivientes, se levanta de la muerte para ver linaje, vivir por largos días y que la voluntad de Jehová sea prosperada en su mano. El mensaje de Isaías lo encontramos a través de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 32, 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así hay otros textos más. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Isaías nos lleva desde el nacimiento del siervo, el libertador de Dios. Nos muestra su identidad y trayectoria. Nos lleva hasta la tragedia suprema que tiene que enfrentar y que nos da esperanza a los perdidos y nos permite ser alcanzados, salvados y sanados. Él es quien llevó voluntariamente nuestro sufrimiento y nuestro castigo, haciendo lo impensable para lograr lo impensable.